Bien, jóvenes, vamos entonces a dar inicio a la revisión de las 5 preguntas de la práctica dirigida. La pregunta, de las preguntas, disculpen, de la semana 5, ¿no? La primera pregunta dice, Danielito es un infante de 2 años. Aquí tomamos el primer dato, 2 años. Solo puede estar entre 2 etapas, ¿verdad? Está. Cada vez que su hermano se esconde dentro del armario, se esconde, o sea, no ve al hermano, él, o sea, Danielito, abre la puerta y lo encuentra escondido. Esto último se debe a que Danielito posee, o sea, Danielito ha dejado de ver a su hermano porque está escondido y sin embargo él lo busca porque sabe que su hermano sigue existiendo, ¿no? A pesar que no lo está viendo. ¿Cómo se llama esa capacidad en la cual los pequeñitos pueden representar elementos como existentes a pesar de que ya no lo estén viendo? Empatía, permanencia, conservación o lenguaje metafórico. Creo que ya está claro la respuesta. De todas maneras, vamos a leer la alternativa, ¿no? Sería permanencia del objeto. Por si acaso, si estamos pensando que es conservación, ¿no? Porque conservación es una operación lógica en la cual entendemos que los objetos pueden cambiar algunas propiedades y conservan otras, ¿no? Ya, entonces aquí está, la permanencia del objeto suele aparecer a finales del 8º mes. Por ende, corresponde al estadio sensoriomotor. Claro, coincidía, ¿no? 2 años, finales del sensoriomotor o inicios del preoperacional. Es la noción o creencia de que una figura u objeto percibido corresponde a algo que sigue existiendo aun cuando no se vea dicho objeto. Aun cuando Danielito no vea a su hermano, sabe que él sigue existiendo y por eso lo busca detrás de la puerta, ¿no? Con relación al caso de Danielito, a pesar que no ve a su hermano que esté escondido, sabe que está dentro del armario. Es por ello que abre el armario, lo cual indica que ya posee un recuerdo de su hermano, una representación que va más allá de lo sensorial. Este es un fenómeno intelectual denominado permanencia del objeto, ¿no? Ya está, muy bien. Entonces, ahí estamos viendo a Danielito, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo juegan con la permanencia del objeto otros niños, ¿no? Ahí está. Muy bien. Alternativa B. A ver, veamos la pregunta número 2. Cuando pasamos líquido de un vaso corto pero ancho hacia otro delgado y largo, algunos niños creen que la cantidad varía. Los niños más grandes se dan cuenta de que la cantidad es la misma, sea cual fuese el vaso en el que vertemos el líquido. No importa que varíes el recipiente, no importa que varíes el recipiente, no importa eso. Lo que importa es que se está conservando el líquido, ¿no? Está conservando la cantidad independientemente del recipiente que lo contenga. Entonces, esa noción de conservación, ¿en qué etapa se daba? Para eso, si tú recuerdas, se necesitaba de la reversibilidad, de que tu mente retrocediera al punto inicial en que ambos contenidos estuvieron en recipientes similares, ¿correcto? Entonces, esa reversibilidad se iniciaba hasta el estadio de operaciones concretas, ¿verdad? Ahí está. Fundamentación. Entonces, veamos. En el estadio de operaciones concretas no solo se interiorizan las acciones, sino que además llegan a ser reversibles. Se adquiere la noción de conservación, la inclusión, la transitividad y otras operaciones lógicas ligadas a la acción y a la realidad concreta que enfrenta el niño. No sé si hablé de transitividad, porque recuerdo que les expliqué la inclusión. En todo caso, te menciono que es transitividad, ¿ya? La transitividad es la idea de que dos elementos se relacionen a partir de haber vinculado estos dos elementos con un tercer elemento puente, ¿ya? De ahí que se llame también inferencia transitiva. Por ejemplo, si un niño le pregunta a su papá, papá, ¿quién es mayor, mi tío Miguel o tú? Y el papá le dice, supongamos, tu tío Miguel es mayor que yo. Papá, ¿y quién es mayor, mi tío Rafael o tú? Y el papá le contesta, yo soy mayor a tu tío Rafael. Entonces, ya el niño ya sabe, a ver, mi tío Miguel es mayor que mi papá y mi papá es mayor que mi tío Rafael. A partir de esto, él podría hacer una inferencia transitiva diciendo, ya, entonces mi tío Miguel es mayor a mi tío Rafael.
a pesar de que en ningún momento el papá le haya dado el dato de quién es mayor entre los dos, pero le ha dado una relación de estos dos elementos con él, que es un elemento puente, con el nombre del papá, que es un elemento puente, y él puede hacer de ahí una inferencia transitiva. ¿Bien? Bien, la noción de conservación significa que para el niño ciertas cualidades físicas de los objetos permanecen constantes a pesar de transformaciones o cambios. Y estas pueden ser, bueno, las conservaciones que hemos visto, ¿no? Conservación de masa, conservación de líquido, conservación de peso, de volumen, de cantidad. ¿Ya? Para verificar este fenómeno intelectual, los niños utilizan la propiedad de reversibilidad, que ya hemos dicho, cuando la mente regresa mentalmente o de forma conductual al inicio de una situación problema. Según el caso, hay niños que se dan cuenta que la cantidad de líquido se mantiene a pesar de que un recipiente corto ha pasado a otro más delgado, ¿no? Ahí está. Y ahí estamos viendo cómo los niños están utilizando las diferentes formas de nociones de conservación que habíamos dicho, ¿no? Conservación de masa, conservación de líquido y conservación de volumen, ¿no? Ahí está. Clave de operatorio concreto, noción de conservación basada en la reversibilidad. Vamos a analizar la pregunta 3. Mariela está en quinto de primaria y le dice a su maestra que le gustaría hacer un estudio de problemas filosóficos. Jean Piaget considera que para esta actividad intelectual se requiere un nivel superior del análisis y abstracción propio de un estadio. Mariela está en quinto de primaria, lo cual correspondería a un estadio de operaciones concretas, es decir, las nociones que tiene Mariela, por lo menos si sigue un desarrollo cognitivo según los planteamientos de Piaget, serían más a realidades inmediatas y comprobables. Las nociones filosóficas son bastante abstractas porque hablan más de cuestiones hipotéticas, de planteamientos hipotéticos, de conjeturas, ¿correcto? Por tanto, probablemente para Mariela le resultaría muy difícil hacer este tipo de nociones, pues las nociones filosóficas, al ser más hipotéticas, corresponden más a las operaciones formales, la cual está como alternativa de dado, ¿no? Según Piaget, un niño que se encuentra en las etapas de operaciones concretas, 7, 11 o a 12 años, es capaz de representar en su mente y de tener un razonamiento lógico. Claro, desde ahí ya nace el pensamiento lógico, ¿no? En la cual hay, como sabemos, la reversibilidad y las nociones de conservación, etcétera, ¿no? Acerca del mundo que los rodea, por medio del uso de estas representaciones mentales, lo cual le permite comprender y resolver problemas de una realidad inmediata, de una realidad puntual, de una realidad observable, de una realidad concreta. Sin embargo, esta niña aún no es capaz de manejar lo hipotético. Y como te digo, las teorías filosóficas son principalmente hipotéticas y abstractas. Y no puede entender lo probable. Dichas capacidades se darán en el operatorio formal. Bien, entonces vamos a ver ahí. Ahí estamos viendo cómo Mariela es una niña que todavía hasta necesita los dedos para poder contar, lo cual es obviamente una operación concreta. Según el caso, si Mariela está en el quinto de primaria, probablemente fluctúa entre 7, 11, 12 años. Por tanto, según la clasificación de los estadios intelectuales por Piaget, le corresponde el estadio de las operaciones concretas. Por tanto, indicaría que posee limitaciones en el pensamiento abstracto, capacidad intelectual presente hasta el formal, ¿no? Entonces, como hemos dicho, claro, para un análisis filosófico, ella todavía necesitaría avanzar una etapa más. Por ende, no podría todavía entender problemas filosóficos porque, como hemos dicho, para eso se necesita de estar en el estadio de operaciones formales o del pensamiento abstracto, ¿no? Clave de edad. Pregunta número 4. A ver, analicemos. Cuando las personas ajustan o reorganizan sus esquemas mentales anteriormente constituidos a las situaciones nuevas, podemos decir que se ha producido un ajuste, una reorganización es un cambio, una modificación del esquema, lo cual Piaget llama, lo que le llama acomodación. Entonces, asimilación no es, abstracción tampoco, es la acomodación, ¿no? La reversibilidad, bueno, es retroceder en una situación problema. La asimilación sería más bien simplemente agregar o incorporar nueva información. Ahí no hay cambio, no hay reajuste todavía, ¿no? Y la abstracción sería más bien el aislar mentalmente algo, ¿no? Entonces, estamos viendo que sería la
acomodación, ¿no? Ese reajuste, esa reorganización. La adaptación es el término con que Piaget se refiere a la forma en cómo los niños manejan la nueva información con base a lo que ya saben, ¿no? La adaptación ocurre a través de estos dos procesos complementarios que ya hemos dicho. Uno es la asimilación, donde los niños incorporan nueva información, y otro es la acomodación, donde los niños reajustan sus esquemas o modifican sus esquemas previamente asimilados. La asimilación consiste en aplicar esquemas existentes para darle sentido a los eventos del nuevo mundo, mientras que la acomodación consiste en cambiar, ajustar o reorganizar, crear esquemas mentales debido a que estos todavía no pueden ajustarse a los nuevos hechos, ¿no? Por ejemplo, un niño al ver un burro afirma que es un caballo gordo. Acá estaría asimilando, ¿no? Su maestra le dice que el animal que está viendo es un burro. Él primero se confunde, esto es un desequilibrio, pero luego, si él modifica la idea que tiene de caballo, que los caballos no son tan gordos, y al mismo tiempo crea este nuevo concepto que es un burro más pequeño, más gordo, más rechoncho que un caballo, entonces ya estaría acomodando, ¿no? Al inicio le decía caballo gordo porque estaba asimilando, luego le dicen que no es, lo cual le genera un desequilibrio, pero con la acomodación vuelve el equilibrio y crea un esquema existente nuevo, ¿no? Este es el burro y no es el caballo, dice. Entonces es una acomodación, ¿no? Crear un nuevo esquema o de lo contrario modificar el que ya se tiene previamente asimilado. Alternativa C de casa. La pregunta número 5 sería, aquellas estructuras variables de organización mental de las formas cognitivas, afectivas y motoras que caracterizan la forma de representación de la realidad y varían en cada persona, estadio o etapa, ya nos ha dado un dato importante. Varían. Entonces, al variar, se está refiriendo o bien a estadio, pero al estadio ya lo está nombrando acá, o bien al esquema del estadio, ¿no? Al esquema es al cual se está refiriendo porque también habla de estructuras variables, ¿no? Entonces vamos a ver, centración o centrismo no es, ¿no? Es simplemente, bueno, centración es un esquema, es cierto, pero es uno entre tantos. Acá es el concepto que te está dando en la pregunta 5 es genérico, ¿no? Esquemas mentales, el cual sí es genérico, barco, sería la clave. Operaciones lógicas sería un esquema más, en un estadio ya más avanzado, y organización. Entonces, tú sabes que organización ni siquiera es variable, ¿no? Entonces, la organización, la adaptación, recordad que es invariable, entonces ahí ya descartabas de antemano. Entonces, Piaget llamó esquemas mentales a las estructuras mentales o sistemas organizados de acción o pensamiento que le permiten a los individuos representar o interpretar formas de pensar, ¿no? Los objetos y eventos del mundo. Los esquemas son bloques de construcción de los cambios del desarrollo intelectual, ¿no? Por ende, son variables en cada estadio intelectual. Para lograr un crecimiento cognitivo se requiere de dos procesos básicos que siempre van a trabajar juntos: asimilación y acomodación, ¿no? Entonces, ahí está. Por ejemplo, vemos acá que la forma de interpretar como un niño dice que los ceros se han formado porque la gente acumuló tierrita, así dicen cuando están chiquitos, porque se llama artificialismo esto, va a cambiar después cuando entendemos que en realidad los cerros se formaron como producto del plegamiento de las cortezas terrestres, ¿no? Ya cambió, los esquemas han cambiado, por eso sabemos que son variables, ¿no? A su vez se requiere de asimilación y acomodación para que estos vayan creciendo cognitivamente, ¿no? Desarrollándose cognitivamente. De recordar que el concepto de organización es un proceso continuo. Claro, al ser continuo no puede ser considerado variable, es invariable, ¿verdad? Que dice, y permite designar formaciones de categorías o sistemas de conocimientos. Por ejemplo, la tendencia a crear categorías como pájaros, al observar las características en común que tienen los individuos de las categorías como gorriones y cardenales. La alternativa es B de barco, los esquemas mentales, ¿verdad? Pregunta número 5. Pregunta 6. A través de un juego, Claudia le da de comer a sus muñecas y le habla como si fuera ella la mamá. En este ejemplo, además del juego simbólico, Claudia se muestra, les habla a sus muñecas. Si Claudia les habla a sus muñecas y tú sabes que las muñecas no escuchan, no hablan, no le van a contestar, pero ella les está hablando,
Es porque cree que las muñecas escuchan, porque cree que las muñecas hablan, es porque cree que las muñecas entienden, es porque cree que las muñecas tienen alma, que las muñecas también tienen psique, lo cual se conoce con el nombre de animismo, ¿verdad? El animismo, entonces, es aquí lo que se está presentando, lo que está evidenciando la niña Claudita, ¿no? El pensamiento animista se define como una tendencia a atribuir vida o intención de objetos inanimados. Es una forma de manifestación del egocentrismo cognitivo. Si yo tengo vida, todo tiene vida, ¿no? Lo cual se presenta en el estadio de las preoperaciones. La luna me sigue, un clásico del animismo que creo que todos hemos manejado en algún momento. Según el enunciado, Claudita, al darles de comer y hablarle a sus muñecas, les está atribuyendo vida a un objeto que en realidad es inanimado, claro, porque las muñecas son de un material simplemente, ¿no? Por tanto, hacen referencia al pensamiento animista. Recordar además que el artificialismo es la creencia de que las cosas han sido construidas por el hombre o por una entidad dividida, ¿no? Ahí está. La de dados. Acá es entidad divina, ¿ya? Disculpen ahí el error. La pregunta 7 dice, una niña de 3 años está hablando por teléfono con su tío, quien le pregunta, ¿cómo estás? La niña responde moviendo la cabeza. ¿No? En silencio. Claro, ella cree que el tío ve lo que ella hace, el tío sabe lo que ella siente, ¿no? Al de la pregunta, ¿cómo estás? Entonces, ella al creer que mi tío sabe lo que yo siento, sabe lo que yo hago, lo que está haciendo es no ponerse en el punto de vista de su tío que no la está viendo realmente, ¿no? Porque está del otro lado de la línea telefónica, lo cual se llama egocentrismo cognitivo. Recuerda el video de la teoría de la mente. ¿Bien? Entonces ahí está, ¿no? Según Piaget, el egocentrismo cognitivo es la percepción del mundo y las experiencias de los demás exclusivamente desde el propio punto de vista. Esto significa que los niños asumen que los demás comparten sus sentimientos, sus reacciones y sus percepciones, ¿no? Ahí está. Ejemplo, Carlitos vio una película que le gustó mucho y él cree que a todos los niños les gustó por igual. Si a mí me gustó, a todos les gusta, ¿no? Según el caso, la niña sería incapaz de tomar en cuenta el punto de vista del tío de no me está viendo porque él está del otro lado del teléfono. Ella no se pone a pensar en lo que está pasando en la mente de su tío. Recordando los conceptos, imitación diferida, aquí está, como un distractor, ¿no? La imitación diferida es que la niña pueda imitar algo que vio en el pasado. Mucho tiempo después lo llega a reproducir, ¿no? Luego, el egocentrismo afectivo es más bien una característica del adolescente, ¿ya? El adolescente cree que sus afectos deben ser especiales y trascendentales para los demás y por ello suele decir, no me comprenden, ¿no? Claro, el adolescente dice, no, todos me deberían comprender, todos deberían sentir como yo soy el que está preocupado o estresado, ¿no? Y él quien le llama esto egocentrismo afectivo, ¿ya? Representación simbólica, que creo que ya lo hemos mencionado, pero bueno, podríamos decir que es la capacidad para formar una representación haciendo uso de símbolos que en realidad no tienen una vinculación directa con el elemento, ¿no? Por ejemplo, moneda es una palabra que con esto solo tiene una vinculación simbólica, pero no es directa, ¿no? No es que cuando hagamos este sonido de verdad suene a moneda, no es así. No hay una vinculación directa, pero utilizamos el símbolo moneda y en los angloparlantes la money para poder representar este objeto de acá. Eso se llama representación simbólica, capacidad para ayudar, perdón, formar representaciones haciendo uso de símbolos, palabras, imágenes, ¿no? Ahí está. La clave entonces es el egocentrismo cognitivo, ¿no? La de los niñitos. En la pregunta número 8 vemos que un bebé está llorando porque tiene hambre, pero su madre no se encuentra en casa para darle de lactar. Entonces al hermano mayor de 12 años, al percibir el llanto intenso de su hermano, se le ocurre introducir su dedo doblado en la boquita del bebé, quien de inmediato empieza a succionar y deja de llorar. Según la teoría del desarrollo intelectual, el bebé está mostrando, o sea, ¿por qué el bebé, ahora que le ha puesto el dedo, se ha puesto a succionar? Porque el bebé, cuando ha sentido algo similar, al succionarlo,
ha obtenido la leche, ¿no? Que es el pezón de su madre. Entonces, como él ya tiene interiorizado, ha asimilado ese conocimiento, el esquema cree que ahora que le están poniendo el dedo cerca a la boca, ese también será igual que el pezón y le va a dar lo mismo, por eso hace la misma acción. Si tú recuerdas, este concepto de cómo lo que hicimos previamente empieza a ser usado en los nuevos esquemas corresponde al concepto de asimilación. Entonces vamos a buscar si hay asimilación y si aparece como de dado, ¿no? La asimilación. Entonces dice, la asimilación en términos piagetanos es el proceso de incorporación de información nueva a los esquemas mentales ya existentes en el sujeto sin modificarla. El sujeto utiliza la información que posee, claro, antes sabía que al funcionar iba a obtener leche, ¿no? Entonces, esa información que ya sabe, le está aplicando ahora sobre realidades nuevas, que en este caso es el dedo y no el pezón de la madre, ¿no? Ahí está. Según el caso representado, el bebé está tratando de succionar el dedo de su hermano, creyendo que es el pezón de su madre, lo cual indica que utiliza la información del lactar para aplicarla a este nuevo estímulo que es el dedo de su hermano, ¿no? Ahí está. Igual aquí estamos viendo otro caso de asimilación en una niña que ya había interiorizado el esquema de gato y al ver un tigre, lo que hace es interpretar al tigre bajo el esquema previamente asimilado de gato. Ah, es un gato grande, nada más. Recordar que el concepto de inteligencia es considerada como un instrumento que le permite a los individuos adaptarse al medio, ¿verdad? La clave es asimilación en la alternativa de dado. La pregunta 9 menciona lo siguiente, ¿ya? En un día caluroso, un grupo de niños se pone a jugar en la calle. Uno de los niños, después de haber jugado mucho rato, ingresa a la calle y pide helados, a pesar que no ha visto nada que desencadene este deseo. Esto es un dato importante. Respecto al caso mencionado, determine verdadero o falso. ¿El niño al pedir helado manifiesta egocentrismo cognitivo? Bueno, por lo menos la pregunta no nos dice que él cree que otros saben lo que él tiene, si no, pues igual no pediría nada y esperaría que se lo den. Entonces, por lo menos acá no hay egocentrismo cognitivo, no es que él cree que los demás saben lo que él piensa. ¿Es un caso de función simbólica? Sí, porque él acaba de decir helado, al pedir helado, sin ver a un helado, ¿no? Sin verlo directamente. Entonces, puede representar algo haciendo uso de los símbolos, la palabra helado, para obtener la idea, el deseo de un helado. Entonces, las dos verdadero. El niño se encuentra en el estado preoperacional. Como la función simbólica es parte de varios estadios, pero inicia en el preoperacional, es probable que sea verdadero, ¿no? La conducta del niño es por imitación diferida. Cuando los niños piden algo, sobre todo a esta edad, casi siempre lo piden como se lo han enseñado. Por favor se dice, ¿no? La clásica, ¿no? Normalmente el niño dice, mamá, dame esto. ¿Qué se dice? Mamá, dame helado, por favor. Muy bien. Entonces, es porque la mamá sirve primero como un modelo de cómo pedir algo y él luego lo pide, ¿no? Está imitando tiempo después lo que le enseñaron anteriormente, ¿no? Entonces sería verdadero también esa. Tenemos que la primera es falsa, pero el resto sí son premisas verdaderas, ¿no? Entonces ahí estamos viendo la relación falso, el niño al pedir el helado solo está recordando y expresándolo, mientras que el egocentrismo es cuando el niño solo ve el mundo desde su propio punto de vista. Acá, por lo menos, no se evidencia un egocentrismo cognitivo. Puede que lo tenga así, pero no se evidencia. Verdadero, en el enunciado 2, la función simbólica es representar a través de símbolos, imágenes, objetos y situaciones, y luego usar estos símbolos para interactuar con el entorno. Según el caso, él dice helado, ¿cuáles son símbolos? Para representar a ese postre, ¿no? A ese dulce. El enunciado 3 dice verdadero. En el enunciado 2 se ha inferido que se trata de una función simbólica, por lo tanto, podríamos decir que él podría estar en el estadio de preoperaciones, ¿no? Ahora, la otra, claro, podría estar en el concreto también, aunque jugar en la calle, pedir helado, no nos da todavía un indicador claro de eso, ¿no? Lo que se sabe es que no puede ser sensoriomotriz porque ya está simbolizando, ya usa el lenguaje, y tampoco puede ser abstracto porque es un niño, no un adolescente. Entonces, ahí estaríamos viendo. Lo estamos relacionando al preoperatorio porque la función simbólica aparece en el preoperatorio. Aparece. No es exclusivo de esta etapa. Bien.
4, verdadero. Según Piaget, la función simbólica se evidencia en la imitación diferida y en el juego simbólico. Efectivamente, la función simbólica se puede evidenciar cuando los niños tiempo después dicen las cosas tal como lo habían escuchado de los adultos o de los más grandes, ¿no? Según el caso, implícitamente señalaría que el niño recuerda que observó cómo otros pedían helado anteriormente, ¿no? Pregunta 9, la alternativa es B de bar, ¿no? Falso, verdadero, verdadero, verdadero. En la pregunta 10 observamos y dice, si a un niño le mostramos dos grupos de 8 manzanas cada uno, pero después le quitamos a uno de estos dos grupos 2 manzanas y le preguntamos, ¿se puede volver a tener la misma cantidad en ambos grupos? Y el niño responde que sí, regresando las 2 manzanas que se colocaron en el otro grupo. O sea, cuando dice regresando, lo que sabemos es que el niño en su mente está revirtiendo la situación inicial, está volviendo a la situación inicial del problema, está reversibilizando, ¿no? Entonces la clave sería B de barco. La reversibilidad es una característica de las operaciones lógicas presente en el estadio de operaciones concretas, el cual consiste en esta capacidad de pensar a través de una serie de pasos y luego invertir mentalmente o conductualmente los pasos y regresar al punto de inicio. Su pensamiento ahora se torna bidireccional y esto le permitirá también desarrollar la habilidad de la empatía. Por ejemplo, aquí el niño dice, yo soy la, escucha, perdón, a la mamá decir, yo soy la hija de tu mamá. Cuando él es preoperacional, como es egocéntrico, él no puede revertir tampoco, no puede reversibilizar, tiene pensamiento irreversible y dice, no, tú no eres la mamá, tú no eres la hija, tú eres la mamá, porque yo te llamo mamá, nunca te he llamado hija, ¿no? No me puedo poner en tu punto de vista, pero años después este niño crece y entonces ya puede reversibilizar. Y al poder reversibilizar, esto también le permite abandonar más todavía el egocentrismo, ¿no? Ah, ya entendí, dice, mi mamá es la hija de mi abuelita porque mi abuelita es su mamá, ¿no? Igual que el niño del video que nosotros vimos, que decía, ¿no? Ah, sí, porque esa niña no sabe que la puso en la cajita. O sea, yo revierto la situación, problema de haber visto que obviamente ella se había ido, la muñequita se había ido a otro lado y no había visto. Entonces, al reversibilizar, me pongo en su punto de vista también. Con relación al caso planteado, el niño retira 2 manzanas de un grupo para agregarla en el otro grupo. Luego, para tener la misma cantidad en ambos grupos, afirma que hay que regresar las 2 manzanas retiradas al grupo inicial, ¿no? Ahí estamos viendo la capacidad o propiedad, disculpen, de reversibilidad del pensamiento. La pregunta 11 sería la siguiente entonces. Karim le pregunta a su amiga Lucía sobre su ex enamorado, si todavía lo extraña, y Lucía le responde con la siguiente frase: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Karim entiende que su amiga quiere dejar atrás el recuerdo. El enunciado indicaría que ambas poseen. Cuando dicen el muerto al pozo y el vivo al gozo, es el otro ya es mi pasado y hay que olvidarlo. El vivo al gozo, él es mi presente, hay que disfrutar el presente, ¿no? Entonces, hipotéticamente está diciendo eso. Lo que ella está utilizando es un lenguaje que tiene un doble entendimiento, ¿no? No es que el ex de ella, el ex enamorado de ella, haya muerto realmente, ¿no? Lo que ha pasado es simplemente que ya es su pasado y por lo tanto hay que enterrarlo, hay que olvidarlo, etcétera, ¿no? Entonces, como está utilizando un lenguaje que va más allá de lo literal, este es un lenguaje metafórico, ¿no? Según la teoría de Jean Piaget, a medida que los niños van ingresando a la adolescencia, su pensamiento se vuelve más abstracto, más formal, hipotético, probabilístico. El pensamiento ya no está ligado a los eventos que observa en el entorno, sino que utiliza técnicas lógicas para la resolución de problemas. También logra entender el lenguaje metafórico, el cual consiste en inferir sentidos diferentes a lo que se dice literalmente. Por ejemplo, si a su amigo suyo le preguntase, ¿cómo interpretas a camarón dormido se lo lleva la corriente? Él respondería que si se le presentara una oportunidad no la dejaría pasar para así obtener una mayor experiencia, ¿no? Ahí está.
Según el enunciado, Lucía permite un mensaje metafórico y Karin entiende dicho mensaje, por tanto, las dos ya poseen el lenguaje metafórico, ¿no? Porque están empleando las cosas más allá del sentido literal. Recordando conceptos, el razonamiento abstracto, pensar en entes que no tienen un referente concreto como tal, ese es el pensamiento abstracto. Por ejemplo, pensar en justicia, por ejemplo, pensar en el amor, ¿no? Pensar en referentes que por lo menos no tienen una comprobación observable, ¿no? Necesariamente, o por lo menos una comprobación directa, a eso me refiero, ¿no? Si alguien te habla, por ejemplo, de átomos, pero en realidad no has visto átomos, ¿no? Lo que tú ves son comprobaciones indirectas de la existencia de átomos, que es distinto, ¿no? Pensamiento hipotético, razonar o inferir juicios a partir de supuestos. Las hipótesis son supuestas situaciones, no necesariamente reales, y los adolescentes las pueden manejar sin dificultades. El pensamiento probabilístico, pensar sobre las diferentes posibilidades en que pueda ocurrir un fenómeno y recordando, partiendo de situaciones reales, recién se puede ir al pensamiento probabilístico, que no es una situación real, pero surge a partir de los indicadores de la realidad. La alternativa correcta entonces es la clave B de barco, es el lenguaje metafórico el que utilizan tanto Karin como Lucía. Y en la última pregunta dice, respecto a la teoría del desarrollo intelectual de Piaget, relacionen los siguientes conceptos con sus respectivos enunciados. Concepto de reversibilidad, el razonamiento hipotético deductivo, la permanencia del objeto, ¿no? Comprender que una persona u objeto continúa existiendo cuando está fuera de la vista. Esto se llama permanencia. Recuerda que era una característica que se desarrollaba más o menos entre el año y medio, ¿no? Pensamiento bidireccional, que es cuando tu mente no solamente va de un punto A a B, sino que sabe que B surgió de A, es decir, puede volver al punto inicial de un problema, lo cual le llamábamos pensamiento reversible, y que aparecía en la tercera etapa, que era el estadio de operaciones lógicas concretas, ¿no? Y verificar supuestos y establecer una conclusión, la cual es el lenguaje, es el pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Muy bien, el lenguaje hipotético deductivo o el pensamiento basado en situaciones que no necesariamente son situaciones reales o situaciones tangibles, observables, ¿no? Muy bien, entonces ahí estaríamos hablando de el razonamiento hipotético deductivo. Muy bien. Si vinculamos entonces reversibilidad, que es 1 latina, con B minúscula, 1B minúscula, aquí puede ser C o D todavía, razonamiento hipotético deductivo, que es verificar supuestos y establecer una conclusión, entonces sería 1B, 2C y 3A, porque permanencia del objeto vinculado a comprender que una persona o objeto continúa existiendo cuando está fuera de la vista, ¿no? Estableciendo entonces la correlación que mencionamos, ahí está los 3 puntos, ¿no? 1, reversibilidad, 2, razonamiento hipotético deductivo y 3, permanencia del objeto, ¿no? Comprensión de que el infante, de que un objeto o persona sigue existiendo aun cuando ya no la pueda ver, ¿no? Entonces, la clave será C de casa, ¿correcto? Esperando que usted haya podido entender este tema e invitándolo también a reforzar los contenidos con la bibliografía o con los libros que pueden complementar esta teoría. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. Hasta aquí sería. Cuídese.